Bien, entonces habíamos quedado acá. Había quedado una pregunta pendiente, me parece. ¿La contestamos esa pregunta que entró justo antes de acordar? Si no, si la pueden volver a hacer. No me acuerdo quién fue. O era que quedaba un minuto. Bien. Entonces, ¿estamos cumpliendo con las condiciones que el país necesita con respecto a, fundamentalmente, a precios y desempleo? ¿Por qué? Porque fíjense una cosa, si volvemos a analizar este punto C, ¿sí? Fíjense que en este punto C hay un problema. ¿Cuál es? Que lo que se debería producir es este I2. Pero el equilibrio me está dando una producción IE. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa con esta diferencia? Tenemos desempleo. ¿Por qué? Porque para que toda mi gente o toda la gente del país esté trabajando, tendría que el país aplicar políticas para que estas curvas se desplacen, para que el punto de equilibrio, por lo menos en producción, esté en I2. Si no está en I2, está en IE, esta diferencia de ingresos o esta diferencia de producción me produce un desempleo. Esta cantidad de gente quiere laburar y no laburó, porque las empresas no producen por determinado motivo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? El Estado lo que tiene que hacer es aplicar políticas ¿para qué? Para que el punto de equilibrio esté lo más cerca de IE posible. Primer problema. Segundo problema. Supongamos que las metas de precios del Estado sea P2. Pero con las políticas que estamos aplicando de oferta y demanda agregada, el precio de equilibrio es P. Entonces, ¿cuál es el problema? Inflación. Entonces, estamos analizando con este gráfico de oferta y demanda agregada, no solamente dónde estamos parados, sino cómo estamos parados con respecto a la cantidad de gente que quiere trabajar y con respecto al nivel de precios que yo necesito. Con lo cual, el Estado tiene que aplicar políticas de oferta y de demanda agregada para lograr estar dentro del precio y la producción de equilibrio que mejor nos venga a nosotros con respecto a la cantidad de gente trabajando y con respecto a la inflación. Que no haya inflación y que no haya desempleo. Fíjense una cosa,
esto que hemos visto hasta acá es lo que nosotros en micro llamamos problemas internos o variaciones internas dentro del mercado, donde alguien subía o bajaba el precio y se producía un exceso de demanda o un exceso de oferta. Y vemos que el Estado tiene que aplicar políticas, o sea, ¿y cuáles serían las políticas que debe aplicar el Estado? Muy simple, mover esa curva de oferta o esa curva de demanda en función de políticas de oferta y demanda, agregada, por supuesto, para encontrar el punto de equilibrio que mejor nos convenga. Variaciones internas. Por ejemplo, habrán visto que el Estado utiliza políticas de consumo para aumentar esa demanda agregada. ¿Qué pasa si aumentamos esa demanda agregada? Se corre hacia la derecha. Ahora lo vemos a esto, Jeremías. Ahora te explico. Ahora te explico. Entonces, son variaciones internas de mercado, donde el Estado tiene que en la Argentina tenemos un montón, inflación, estanflación, todo lo que hemos visto hasta acá, se puede aplicar en este caso. ¿Estamos? Ahora bien, variaciones internas. Tenemos un problema. Podemos tener variaciones externas del mercado. ¿Cuáles son esas variaciones externas? Por ejemplo, lo que pasó, vamos a hablar del ejemplo que sale en el apunte, la famosa crisis del petróleo. ¿Qué pasó con la crisis del petróleo por allá por los años 70? Vinieron los turcos y dijeron, estaba barato el petróleo, entre comillas, y dijo, de ahora en más le metemos un saque al petróleo. Entonces, al meterle ese saque a un precio interesante, porque no había, porque era muy caro extraerlo, entonces disminuyó la oferta de petróleo, la oferta agregada de petróleo a nivel mundial. Entonces la curva de oferta agregada del petróleo se movió hacia la izquierda, pasando de PE, del precio PE, al precio P3. Pero ¿cuál es el problema? Y hermano, todo se movía con petróleo, todo en ese momento, inclusive hoy una gran dependencia, no tanta como en ese momento, pero sí la tenemos. Con lo cual, al aumentar el precio del petróleo, aumentaron los precios de todo por esa disminución de la oferta agregada de ese petróleo. ¿Por qué? Porque vinieron de afuera, nos cambiaron las condiciones, las famosas variaciones externas que vimos en micro. O sea que hasta acá, insisto, no estamos viendo nada nuevo, sino que estamos analizando situaciones que pudieran llegar a ocurrir. Y automáticamente el precio aumentó. Y el precio del petróleo arrastró el precio de todo el resto. Por eso fue una crisis mundial en los 70 que se conoce como la crisis del petróleo, donde hubo un aumento importante en los precios de todos los artículos por este problema del petróleo, por la gran dependencia del petróleo.
¿Estamos? ¿Dudaste acá? Ahora bien, contestándole la pregunta al amigo Jeremías, ¿qué está pasando hoy? ¿Y qué pasó en el 2001 en la Argentina? Esto que tenemos acá. Por una pandemia, por una crisis económica, esa fue en el 2001, 2002, también fue un poco nuestra, pero igual la demanda agregada comenzó a bajar, el consumo comenzó a bajar, no hubo inversiones. Fíjense que estamos más o menos en una situación parecida a la del 2001. Está bien, hoy tenemos la pandemia en el medio, no hay, el comercio exterior se paró, la gente no labura, nos tienen a todos encerrados, etcétera, con o sin razón, no vamos a empezar a discutir eso. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Y estamos consumiendo menos, estamos demandando menos. O sea, eso que vimos nosotros en la fórmula del consumo, ese consumo cayó, fíjense, de todas las variables que teníamos ahí. El consumo bajó, las inversiones, ni hablemos. El gasto público es el que está aumentando, pero ¿a través de qué? A través de la maquinita. O sea, se está emitiendo moneda. Insisto, ahora estamos hablando con un conocimiento totalmente distinto al que hablábamos antes. Sabemos lo que es emitir moneda. Las exportaciones o las exportaciones netas, y no está. Están cayendo también. Con lo cual, fíjense cómo está cayendo la demanda agregada. Y ojo, no solo el país, en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al caer esa demanda agregada, de nuevo, van a bajar los precios. Eso es lo que está pasando hoy, amigo Jeremías. ¿Dudas? ¿Te quedó claro, Jeremías? Jeremías, ¿te quedó claro? Entonces, esto es lo que está pasando hoy por esta pandemia. La demanda agregada está disminuyendo. ¿Qué fue lo que pasó en el 2001? Ojo, en el mundo hoy está así. ¿Y por qué? Y no hay vuelos, no hay, o por lo menos no hay vuelos internacionales, hay poco comercio internacional, negocios cerrando, gente que no compra. Habrán visto que cerró el Orfeo, o está por cerrar el Orfeo. Los restaurantes recién están abriendo ahora, pero una capacidad del, no sé si llega al 50%. Los hoteles ni hablemos, el turismo cero. El fútbol, aunque ustedes no crean, o los deportes en general, tienen un movimiento de dinero muy importante que hoy está parado. Y ojo, no es solamente acá en la Argentina, ¿no? A nivel mundial. Fíjense que tuvieron que empezar a poner en marcha el fútbol, por lo menos para algo. Sin gente y todo lo demás. El tenis también, la Fórmula 1, fíjense que la tuvieron que poner en marcha. Con todos los protocolos, con todo el circo, sin gente, todo lo demás. Pero la televisación, eso es lo que más da guita. Más la publicidad en los autos, más. Entonces, de alguna forma hay que generar. No sé si están generando la misma, menos o más de lo de antes. Pero hay que generar. ¿Por qué? Y porque si no la demanda agregada sigue cayendo. Y va a costar mucho tiempo recuperarse. Mucho tiempo. Primero tenemos que ver cuándo y cómo salimos. Primero. E insisto, no estoy hablando solamente de la Argentina, es nivel mundial. ¿Duda hasta acá? Profe, una consulta. Si la demanda bajó y los precios bajaron,
¿por qué en mayo y junio hemos tenido inflación en 2 o 2,5, mientras que los demás países como Chile, por ejemplo, tuvo deflación, menos 0,1 o inflaciones casi negativas? ¿Te acordás el primer día de clase cuando yo te dije que había 3 tipos de economía? Y la tercera era la Argentina. Desgraciadamente, económicamente no te lo puedo explicar. Tendría que haber habido deflación. De hecho, ha habido deflación en varios productos. Pero acá en la Argentina, yo tampoco lo entiendo cómo sin vender siguen aumentando los precios. Hasta cierto punto, teóricamente es inexplicable. Por eso yo siempre, acuérdense que yo siempre dije que en la Argentina estábamos en esta inflación, no estamos en inflación. Son dos términos distintos. ¿Qué quiero decir con eso? La inflación, acuérdense que dijimos que venía por un crecimiento, una inflación lógica, ¿no? Un número lógico. En la Argentina tenemos inflación sin crecimiento, con lo cual no hay una conciencia de lo que, de cómo está hoy la Argentina. El argentino piensa más en el futuro que en el presente. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos tenés un dólar que aumenta día a día, y ojo, un dólar oficial por ahora subvaluado, con un dólar paralelo de 140, los argentinos somos muy extremistas, por decir una cosa. Entonces, no nos fijamos en el valor de hoy, sino nos fijamos en el valor de mañana. Y hoy el valor de reposición de la mercadería es cara, con lo cual no piensan a cuánto vender hoy, sino a cuánto la van a recomprar. Entonces, por eso es que se sigue aumentando. A pesar de no vender, a pesar de no vender, o de vender menos. Pero desgraciadamente es así. La explicación teórica, no sé, Carlos, si tenés alguna explicación teórica para darle, pero es... No, ingeniero, el tema del dólar, como usted dice, también hay que tener en cuenta que vos medís una suba o una baja, la suba o baja de inflación, que es como el ingeniero Berazategui les decía ya hace cuando vimos inflación, es un término relativo, ¿no? O sea, cuando uno dice, bueno, es alta la inflación, está bien, pero alta, o mejor dicho, me corrijo, subió la inflación, ¿subió con respecto a qué? ¿O bajó? Con respecto a lo que vos tenías antes, ¿no? Si vos venís ustedes piensen que la Argentina el año pasado tuvo más o menos un 4% mensual de inflación, no todos los meses iguales, pero te dio un acumulado de 50. Si ahora bajaste un 2 y supongamos que siga así hasta fin de año, te va a dar un acumulado de 24, ¿ah? Números redondos. O sea, bajaste a la mitad la inflación. Ahí estaría lo que el ingeniero les acaba de mencionar, ¿no? Si Chile tenía una inflación del 3 o el 4% y se da el mismo fenómeno y te quedas en negativo, ahí se produce la deflación que vos mencionabas, a quien hizo la pregunta. De todas formas, la explicación de por qué, aún sin vender, tenemos el 2%, tenemos el 24 anualizado y no tenemos 0 o 1 o menos 1, básicamente es la explicación que les acaba de dar el ingeniero. Argentina tiene una particularidad en toda Latinoamérica muy rara, que es su gran dependencia del dólar, ¿no? Que es un fenómeno que tiene un inicio histórico muy preciso, que fue el plan económico de Martínez de Oz en la dictadura militar. Y no necesariamente, Joaquín, la emisión. Todos los países del mundo están emitiendo, Chile está emitiendo como nunca, y en este contexto la recesión es tan grande que te esteriliza, como se dice, toda emisión. Hay problemas estructurales
en la Argentina, que como les decía, tienen una fecha concreta, que fue el plan económico de Martínez de Hoz de la dictadura militar, en donde Argentina dolarizó gran parte de su economía, y dolarizó sobre todo la mentalidad. Y bueno, esa es la explicación que acaba de dar el profesor. O sea, si sigue habiendo especulaciones, o por lo menos lo que hubo al principio de la pandemia fue una fuerte especulación, sobre todo en los dólares más sofisticados, en los financieros, ¿no? El contado con líquido y eso te va a arrastrar los precios incluso de las cosas que no usan un centavo de insumos extranjeros. Te va a subir el ladrillo, por ejemplo, que es de las producciones nacionales más autóctonas, ¿no? Barrito. Ese es el tema. Ojo, la emisión, comparto con Carlos, ahora no está dando lo que realmente puede llegar a dar. Al contrario, hoy la emisión es un salvavidas para aumentar esta demanda agregada, o sea, para no bajar ese consumo que ustedes habrán visto ahí en la fórmula. O sea, que es lo que está haciendo todos los estados, no solamente la Argentina, como todo el mundo. Como no se genera producción, entonces tenemos que tener plata. Y quién es, como dijimos siempre, quién es el dueño de la plata, el Estado, el que la fabrica. Entonces la forma de aplicar más esa, o mantener por lo menos, si a eso querés llegar, Tomás, como el consumo ese se tiene que mantener de alguna forma, alguien tiene que poner plata. ¿Y quién la pone? Y el dueño de la plata, el que puede fabricar plata. Por eso es que todos los países, todo el mundo, está emitiendo fortunas, todos los países, no hay uno que se esté salvando, porque necesitan que no caiga esa demanda agregada, o sea, que no pase esto. De cualquier manera está cayendo a ver, el Estado no puede mantener el nivel de ingresos de la gente que tenía produciendo. Pero comparto un poco lo que decía recién, no me acuerdo quién era, Tomás, que mal que nos pese, ojo que va a pasar con el mundo cuando un poco esto se destape, ¿no? No solamente en la Argentina, sino en el mundo. ¿Qué va a pasar? Con toda esa cantidad de plata excedente que se emitió, hay que ver cómo quedamos. A ver, por supuesto, siempre en la Argentina, o no solamente la Argentina, todas las economías mal administradas, por llamarlo de alguna forma, y van a pagar más que cualquier otra que haya estado un poquito mejor que nosotros. Nosotros venimos con un arrastre muy importante, que Carlos dice Martínez de Hoz, yo diría un poquito antes también. Como vimos el video que vimos con Tato, se analiza esos 30 años que no son muy distintos estos 30. Entonces, si vos cambias los nombres, ves que es más o menos lo mismo. Y si buscan cualquier video de Tato de los años 60, se van a dar cuenta que, insisto, cambiándole los nombres estamos igual, no hemos cambiado. Y esa dolarización que tenemos en la cabeza, no solamente, a ver, una de mis hijas se juntó con las amigas, que no sé si corresponde, y todas las amigas le han dicho que están comprando dólares, y son chicas de 20 y pico de años, y todas están comprando los $200 por mes que les deja comprar. Sí, y a los 20 años piensan eso, y yo creo que muchos de ustedes, si tuvieran la oportunidad, estarían comprando dólares. Si es que no lo están haciendo, el que tiene la suerte de tener un laburo hoy. Entonces, fíjate, a los 20 años piensan así, imagínate los viejos, nosotros de 50 o de 60, ¿qué pensamos? Ese es el tema. Ahí es donde está la cosa. Hay que cambiar la mentalidad. Que dependemos del dólar, ¿hasta qué punto? Ese es el tema.
A ver, eso de la migración siempre existió, Tobías. Eso de migrar a Uruguay es relativo, porque Uruguay tampoco tiene... A ver, Uruguay no es la panacea. Tampoco pensemos eso, ¿no? Ojo con eso de migrar, ¿eh? Ojo, tengan cuidado. Porque así como le dije que mi hija se junta con las amigas, tiene una amiga que está en Australia, arquitecta profesional, y está laburando de lavacopas en un restaurante. Mi hija no digo que ha hecho una empresa, pero hoy está laburando de arquitecta en la Argentina, bien o mal. Mientras que la que se fue, arquitecta y todo, compañera de ella, recibida junta, está laburando de lavacopas. Ah, no, pero está ganando en dólares. Si ella a lo mejor hubiera empezado a laburar de lavacopa acá, hoy podría estar laburando de arquitecta. Y allá me dice mi hija, olvídate que va a conseguir un laburo de arquitecta. Entonces, ese es el tema. Eso es lo que tenemos que entender. Ojo con migrar a Uruguay. Che, no, Uruguay, la panacea, vengan acá. Y te llaman para después. No te creas que te van a dar tantas facilidades. ¿Eh? Vas a seguir siendo argentino. Es así simple. Ojo con eso. Y no te creas que muchas empresas están migrando a Uruguay. A lo mejor lo que están haciendo es poner su cabecera en Uruguay, porque Uruguay tiene las reglas de juego más estables de lo que tiene la Argentina. El problema de la Argentina son el cambio de las reglas de juego. O sea, sin ir más lejos, fíjate, antes, un ejemplo clásico que surgió hoy, la leche tenía un 21% de IVA, vino Macri, bien o mal, bien o mal, vino Macri y le sacó el IVA, y ahora le quieren volver a meter el IVA. Entonces, ese es el problema que tenemos en la Argentina. No podemos estar cada 2 años, cada 3 años, cada mes, cambiando las reglas de juego. Si no la mantenemos, y nadie va a querer venir a invertir. ¿Qué me voy a poner a invertir yo? Ya van a ver cuando lleguen a cuarto, quinto año que tienen proyecto de inversión. Un proyecto de inversión no se planea o no se planifica a 3 meses. Un proyecto de inversión se planifica a 5 años. ¿Y en la Argentina podés planificar algo a 5 años? Si no, sabe qué va a pasar mañana. Pero no por el problema económico, el problema político que existe. ¿Por qué? Y porque mañana Alberto se levanta cruzado o necesita guita del Estado y empieza a poner impuestos a lo que sea. Alberto, porque es el que está en el momento, ¿eh? Macri lo hizo en su momento, Kirchner lo hizo en su momento y cada uno lo fue haciendo en su momento. Entonces, ¿qué querés? O planificas algo y después vienen y te cambian las reglas del juego. Estaba jugando en una cancha cuadrada y ahora es redonda. O el arco que lo tenías 1 metro, ahora lo tenés 20 metros más allá. Jodido. ¿Está? No hacen hablar muchas pavadas. ¿Duda hasta acá? Bien. Entonces, no sé quién está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a ver algo que es el producto potencial. ¿Qué es el producto potencial? Es esa producción, no sé si decir de máxima que pueda hacer la Argentina, pero sí la que tiene menos desperdicio. O sea, ¿qué significa? Nosotros vamos a llegar a un producto potencial que se conoce como de pleno empleo. ¿Por qué de pleno empleo? Porque es donde estamos utilizando todos los recursos o la mejor utilización de los recursos y de las tecnologías del país. O sea, ¿qué significa? Vamos a tener el menor desempleo, vamos a tener la menor cantidad de máquinas paradas,
vamos a tener todas las empresas funcionando. Ojo, eso no significa que el 100% de la gente tenga laburo. Siempre va a existir un desempleo. ¿Por qué? Y porque vos estás, ya vamos a ver en la clase que viene, cuando veamos desempleo, o después del parcial, cuando veamos desempleo, ¿cómo es el tema? ¿Y por qué? Porque vos vas a estar desempleado porque estás buscando tu primer laburo. O vas a estar desempleado porque estás queriendo cambiar de laburo. O sea, eso es lo que se conoce como el desempleo voluntario. El problema del desempleo es el desempleo involuntario, cuando te rajan, cuando te sacan del laburo. Ese es el problema. Entonces, el producto potencial es lo que se conoce como el de máximo empleo o de pleno empleo. Vamos a hablar bien, de pleno empleo, donde tenemos todos los recursos laburando o la mejor utilización de todos los recursos. Vamos a decir que tenemos el producto potencial. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay veces que estamos produciendo por encima y hay veces que estamos produciendo por debajo de ese producto potencial. Vamos a tener una cosa así. Tenemos ese producto potencial y nuestro ciclo va a ser así. Donde hay momentos que estamos produciendo por debajo de ese producto potencial, hay momentos que estamos en ese producto potencial y hay momentos que vamos a estar por encima de ese producto potencial. Y eso es lo que se conoce como el ciclo económico o los ciclos de la economía. Mal que nos pese, todos tenemos, o sea, todos los países tienen su ciclo económico. ¿Cuál es el problema? Y la Argentina lo hemos tenido cada 10 años. Hemos tenido nuestros ciclos económicos. Si ustedes habrán escuchado, a lo mejor no, a su padre, a su abuelo, quien sea, donde tuvimos la crisis del 90, la crisis del 2000, la crisis del 2010, y por ahora venimos zafando. Esto nos terminó de reventar esta pandemia. Pero veníamos más o menos, digamos, no tan como hemos tenido en los 90 y en el 2000. ¿Tá? Entonces, ¿cómo está formado o cómo se define ese ciclo económico? Primero que aparece la depresión o fondo. Te habrán escuchado que la Argentina ya tocó fondo, entonces empezamos a subir. ¿Qué significa cuando estamos en la depresión o fondo? ¿Cómo se define esa depresión o fondo? También en la punta aparece como valle o fondo. Acá, ¿qué es lo que pasa? Y nadie invierte. Un poco lo que hemos estado viendo estos últimos años en la Argentina. Nadie invierte. ¿Por qué no invierte? Porque no le conviene, porque le cambia las reglas de juego, porque aumenta el dólar, porque las tasas de interés, porque se va Macri y viene Alberto. O sea, no estoy diciéndole que esté bien ni mal, sino estoy hablando de lo que pasó. O sea, cuando Alberto gana las PASO, el dólar pega un 100% de valor, con o sin razón. Entonces nadie invierte, la curva de oferta y demanda agregada están por el piso, o sea, están totalmente a la izquierda, no hay inversiones, no hay producciones, alto desempleo, año 2000, 2001, donde los precios bajan. En el 2001 nosotros tuvimos, perdón, en el 98, 99 tuvimos deflación, no había laburo, nadie invertía, no había emisión, con lo cual el Estado tampoco podía participar a ayudar. La curva de oferta y demanda agregada estaban re a la izquierda, sobre todo la demanda. O sea, caían cada vez más. No había aumento de precios, no había inflación, al contrario, había deflación, que era terrorífico. Estábamos en el fondo.
Hoy todavía, como pueden observar, no hemos llegado a ese fondo. ¿Por qué no hemos llegado a ese fondo? Porque todavía no se está viendo la recuperación. O sea, ustedes están viendo, están escuchando, que también un poco de cosas me dan los periodistas, como presentan las noticias, ¿no? ¿Por qué? Y porque no empezó la siguiente etapa, que es la recuperación o expansión. ¿Qué pasa en esa recuperación y expansión? Empiezan a aparecer las inversiones. ¿Por qué? Y porque las inversiones son rentables, porque hay buena cantidad de plata, las inversiones rinden, la gente gasta porque tiene plata, empiezan a aparecer trabajos, la curva de oferta y de demanda agregada se empiezan a correr hacia la derecha, con lo cual empieza a crecer el país. Y empieza la recuperación. Lo que pasó en el 2001, ¿se acuerdan que nosotros lo vimos? La curva de oferta, sobre todo la demanda agregada, se empezó a correr y a la vez eso empujó a la oferta agregada. Cuando el famoso boom de la soja, hubo una devaluación, más el precio de la soja, ayudó a la Argentina a esa recuperación porque las exportaciones empezaron a traer plata, eso movió la construcción, todo lo que fuimos diciendo con el multiplicador de inversiones, no sé si se acuerdan, con lo cual empezó la recuperación. ¿Qué pasa? Esa recuperación o esa expansión tiene un techo. Fíjense que estamos por encima del PBI potencial, donde, ¿qué es lo que pasa? Y cuando estamos en el fondo y empezamos a crecer, las inversiones, estamos tan al fondo, que las inversiones son muy redituables. Pero ¿qué es lo que pasa? Llega un momento que ya las inversiones dejan de ser tan redituables. ¿Por qué? Y porque esto es como subir una escalera. Primero empezamos a subir de 2 o 3 escalones y ya después empezás de a 1 y ya pasar al siguiente escalón te cuesta, o sea, te sale más caro el collar que el perro. Toda la gente, fíjate que está por encima del PBI potencial, está con un desempleo bajísimo, si querés contratar a alguien capacitado, lo tenés que robar de otra empresa, con lo cual te sale muy caro. No sé si te conviene en esos momentos, no conviene robarlo porque te sale muy caro. Entonces, hacer inversiones te salen caro y no la tenés redituable. Con lo cual, ya de Ingeniero, acuerdo. Sí. perdón que lo moleste, pero está por cerrarse el tiempo. Cerralo y arrancamos. Perfecto.